Ok. Em, Básicamente, ya el modelo que habla el ministerio habla de un modelo de atención integral de salud con enfoque familiar comunitario. Ya, a grandes rasgos esto ha ido como, por así decirlo, mutando de alguna manera. Ya, porque al principio yo estoy hablando de cuando se empezó esto con la reforma, el modelo de salud era modelo de salud familiar. Y después en la marcha se fueron haciendo algunos ajustes y tomando también en consideración las realidades de todo el territorio chileno, se dieron cuenta que era indispensable como hacer algunos ajustes. Y de ahí emerge la fusión, por así decirlo, y en el fondo también fue una decisión como costo efectiva, de agregar más cosas a- a lo que ya hay, y de optimizar un poco los recursos que ya estaban. Entonces, este nuevo modelo de atención integral de salud con enfoque familiar comunitario, em, básicamente tiene dos pilares. Ya, por un lado, ofrecer atención integral a las y los usuarios, ¿ya? Y por otra parte, esta atención integral tiene un enfoque comunitario, con enfoque familiar y comunitario, y al tiro vamos a ir viendo de qué se trata esto. Bien, esta es una noticia ya que que ahí está, ya una noticia donde de la carrera de fonoaudiología de la Universidad de San Sebastián ya hacen un llamado, un emplazamiento a incluir a profesionales fonoaudiólogos, fonoaudiólogas en la atención primaria, pero no circunscrito a la atención rehabilitadora, sino que en toda la cadena de cuidado, porque en estos momentos fonoaudiólogos, fonoaudiólogas están insertos en la atención primaria a través de sus programas. Chile Crece es uno de ellos, entonces son solo algunas horas que tienen de atención y también en las salas de rehabilitación comunitaria, ¿ya? De repente hay algunas presencias de fonoaudióloga, fonoaudiólogo, pero principalmente están en lo que es Chile Crece. Entonces, lo que se consideró en un momento como, como una triada rehabilitadora o promocional en cuanto a las áreas desprendidas del quehacer de fonoaudiólogas, fonoaudiólogos, básicamente se quedó circunscrita a solo la parte de rehabilitación. Y hay poblaciones que quedan muy fuera. Básicamente en el Chile Crece van a ingresar a sala de estimulación niños que son pesquisados en los controles del niño sano, con dificultades de integración o con necesidades de atención por fonoaudiólogo, pero se circunscribe al terreno de la rehabilitación. Entonces, em, claro, el tema es cómo se insertan también en otras áreas de trabajo. Por ejemplo, en la atención de los adultos mayores. Ya los adultos mayores van a tener deterioro espontáneo de su voz y en algunos casos del habla, ya, aunque no estén circunscritos a patología. Entonces, ¿dónde insertamos también la atención fonoaudiológica para todo el espectro de edad? Por ejemplo, hay problemas en lactantes, en recién nacidos, ya, que necesitan evaluación por fono, pero no van a llegar oportunamente a fono. Ya atenciones de adultos, sobre todo ahora en contextos donde vamos a tener personas secueladas por COVID. Entonces, claro, lo que hace este artículo es básicamente pues, llamar la atención de que los profesionales fonoaudiólogas, fonoaudiólogos deben estar insertos como en toda la cadena de cuidados de personas y no tan solo en la rehabilitación de cierto espectro de etario.
Ahora, ¿cuánto falta para eso? No lo sé. Entonces, recuerden, no sé si ustedes se acuerdan de salud pública, ¿ya? Pero como que básicamente a grandes rasgos las reformas estructurales más profundas o sea, sí, que se han hecho en Chile. La primera fue la organización de un sistema de salud, ya de un Servicio Nacional de Salud, que fue en el 52. Posteriormente, las reformas neoliberales, donde se instala el Estado subsidiario, que afectó principalmente a salud, con la coexistencia de un sistema público-privado y un sistema público financiado a través de prestaciones que ejercen. ¿Ya? Y luego, en la década del 2000, se, eh, hay tres problemas que emergen, ya que donde hay cambios, se constatan los cambios epidemiológicos y demográficos y por lo tanto modelos de salud orientados hacia las patologías infecciosas ya no daban abasto con la carga de enfermedades crónicas. Más allá también del envejecimiento de la población, ya de las cargas de enfermedad, hay cambios. Ya, por lo tanto, el modelo que estaba hasta ese entonces se hace insuficiente. Y se arrastra una inequidad brutal heredada por lo demás, ¿ya? Y por lo tanto también es necesario corregir las inequidades en salud. ¿Qué son las inequidades en salud? Son aquellas diferencias que son injustas e injustificadas, ¿ya? En los resultados de salud. Y obviamente hacer frente a la insatisfacción usuaria. Ya, la insatisfacción usuaria, no sé si ustedes estaban presentes para la época, para esto, yo creo que sí. Nada, pero en general los medios jugaron un rol importante al denunciar, al mostrar, al ilustrar, al compartir la insatisfacción que tienen todavía los usuarios, pero en ese entonces era brutal, porque básicamente ni siquiera existía el sistema de agendamiento de horas, sino que las personas tenían que amanecerse poco menos esperando un cupo. ¿Ya? Estos cambios van a generar, por un lado, los principios de la reforma en salud y por otra la parte los objetivos de esta reforma. Y finalmente se aterriza en la reforma dos cosas grandes, los objetivos sanitarios para esa década, ¿ya? Y por otra parte el modelo, ¿ya? O sea, necesitábamos obviamente cambiar el modelo de atención, ¿ya? Y el modelo de atención viene con tres ejes en lo que fue la reforma. Ya, la integración de la red asistencial, eh, hasta antes de la reforma, los consultorios solo derivaban a los hospitales, pero no tenían una integración en red de prestadores, ni tampoco de gestión de camas, no funcionaban como servicios independientes, básicamente, dependientes financieramente del FONASA, pero no había integración real. Y el modelo también fortalece la atención primaria, donde instala un nuevo modelo, que es este nuevo modelo de atención integral con enfoque familiar, comunitario. ¿Ya? Y lo que pretende es el énfasis en la promoción y la prevención, a pesar de que muchas de las metas son de rehabilitación y preventiva en la cadena de cuidado, prevención secundaria, pero por lo menos en su declaración manifiesta, el modelo pone énfasis en la promoción de la salud. Entonces, ¿por qué es tan difícil de cambiar? Ya costó mucho cambio, si bien esto se empezó a echar a andar en el 2000, ya no fue hasta como el 2010 donde se empezó a ver los primeros frutos y donde se empezaron como a homogenizar los establecimientos con el nuevo modelo. Ya, cuando las personas, los paradigmas son formas de mirar el mundo, ¿ya? Son filtros que las personas aplicamos, ¿ya? Para poder tener una idea de dónde nos movemos. Entonces, claro, yo como ente sanitario tengo que transitar de un paradigma biomédico a un paradigma biopsicosocial.
¿ya? Entonces, el modelo biomédico o paradigma biomédico es muy reduccionista, es muy mecanicista, es muy tecnicista. ¿A qué me refiero con eso? Que básicamente las personas están sanas cuando no tienen enfermedades, para este paradigma, para este modelo. Em, se centra en una atención muy tecnocrática. ¿Qué quiere decir eso? Que las enfermedades, que las complejidades quedan reducidas a un valor. Por ejemplo, no estamos hablando de una persona con hipertensión, sino que se reduce todo su enfermedad a una cifra de presión arterial, ¿ya? No sé si me van siguiendo la idea. Voy a ver el chat, a ver si hay. No hay, no hay, ¿ya? También dentro del modelo que es reduccionista, este modelo biomédico reduce, insisto, a la categoría sano enfermo y son sanas aquellas personas que no están enfermas. Ah, y no se centra en el bienestar de las personas, sino que en evitar que se mueran, ¿ya? Ahora, cada cosa en su momento, o sea, fue este paradigma el que permitió, obviamente, contener epidemia, fue este paradigma el que en su momento permitió contener mortalidades por enfermedad infecciosa, pero cuando ya hay un nivel de desarrollo y hay demandas nuevas, desafíos nuevos, no se puede seguir teniendo los mismos resultados o sea, no se puede cambiar resultados haciendo las cosas de la misma manera, ¿ya? Entonces fue necesario instalar otro modelo. ¿Ya? Este modelo, que si bien no es nuevo, este modelo emerge en los años 70, ¿ya? Más o menos 70, por ahí comienza a emerger propiamente tal, y señala que las personas son entes que tienen dimensiones biológicas, afectivas, psicológicas, sociales y comunitarias, ¿ya? Pero en su momento inicial, en los años 70, circunscribía a las personas con estas dimensiones biológicas, afectivas, psicológicas y sociales. Y por lo tanto, la salud actuaba en todas estas dimensiones y precisamente el modelo busca promover la salud, sentirse mejor, a estar bien y mejorar la calidad de vida. Y acá, dentro de este cuadro comparativo, a diferencia del modelo biomédico que actúa exclusivamente sobre las causas, acá actúa sobre los factores de riesgo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Que si yo estoy mirando un fenómeno, por ejemplo, la tuberculosis, la enfermedad, la causa es el bacilo de Koch. Y por lo tanto, este modelo va a actuar sobre el bacilo de Koch. ¿Ya? En cambio, el paradigma biopsicosocial, ¿ya? Va a actuar sobre los factores de riesgo: pobreza, hacinamiento, desnutrición, ¿ya? Focos de contagio, etcétera. Es más amplio. Por otra parte, el paradigma biomédico, acuérdense, con que las personas estén ausentes de enfermedad los considera sanos, por lo tanto se centra en prevenir enfermedad. Y acá, como este modelo, el biopsicosocial, actúa en base a factores de riesgo, busca promover, proteger la salud. Ya, por un lado, actuar sobre aquellos factores que, estando presentes, van a aumentar la probabilidad de sufrir daño. Eso es lo que le llamamos factor de riesgo, ¿ya? Aquellos elementos que están en la historia, en la biografía de las personas o en los contextos de las personas, ¿ya? Que estando presentes aumentan la probabilidad de sufrir un daño, ¿ya? En cambio, eh, es muy distinto actuar exclusivamente sobre las causas. Y por otra parte,
el paradigma biomédico protege la salud previniendo estos factores de riesgo, ¿ya? Promoviendo factores protectores. ¿Qué quiere decir factores protectores? O sea, elementos en la biografía o en la vida de la persona que estando presente protegen la salud, disminuyen la posibilidad de riesgo, ¿ya? De sufrir un daño. Y promover estilos de vida saludable también se centra en eso. Entonces, acá tenemos que agregar dos cosas más. Ya, por una parte tenemos el modelo biopsicosocial, pero también se le agregan elementos del modelo de salud familiar, del modelo de atención de salud familiar. Entonces, este modelo biopsicosocial con enfoque familiar se va construyendo. Ya tomo yo los principios del modelo biopsicosocial y agrego elementos del modelo de salud familiar y le voy a dar un enfoque familiar y comunitario. ¿Ya? Entonces, tomo estos principios del modelo biopsicosocial y le doy el enfoque, ¿ya?, de familia y comunidad. ¿Ya? Entonces, para eso tengo que tomar principios del modelo familiar. Entonces, dentro de las bases conceptuales de este modelo, el modelo biopsicosocial está centrado en la persona, ¿ya?, y lo que lo rodea. También acuérdense que la persona es entendida como un ser multidimensional, ya, con una dimensión biológica, emocionales, culturales, sociales, comunitarias, etc. Y asume que los problemas no tienen una única causa, ¿ya? También establece una relación de triada, de ayuda. ¿A qué me refiero con una relación de ayuda en forma de triada? Que considera a profesional, paciente o usuario. Ya vamos acostumbrándonos a llamar a las personas que reciben atención en salud como usuarios, ¿ya? Y familia. Luego también el principio de los modelos biopsicosocial establece que tiene que haber una continuidad de los cuidados. Ya, por ejemplo, yo asumo a las personas desde antes de enfermar hasta después de enfermar y los sigo atendiendo. ¿Ya? Los tratamientos siempre es con las personas, considera a las personas. Y la familia, los efectos, la relación familiar, digamos que el arsenal o la relación terapéutica se trasciende a profesional usuario, sino que también está la familia, ¿ya?, de por medio. Bien, vamos a ver si en la ventanita del chat apareció algo. No. Los principios del modelo de salud familiar, ya, básicamente, acuérdense, tomamos este modelo, le agregamos elementos de aquí. Los principios de salud familiar tiene que ver principalmente, se anclan mucho a la continuidad del cuidado. Por lo tanto, tenemos equipos con una cierta cantidad de familias que van a tener relación con ese equipo. Y el equipo está comprometido principalmente con los contextos, con el territorio, con las familias, con las personas, etc. Considera el contexto donde sucede esta relación dinámica, que son los procesos de salud y enfermedad. También los mira como procesos. El equipo procura tener continuidad en la atención, y eso es que a una familia es un equipo el que provee atención. Por ejemplo, tenemos en este equipo médico, nutricionista, matrona, técnico paramédico, enfermera, etc. Y este equipo atiende a todos los integrantes de esa familia. Por ejemplo, en mi caso, yo soy matrona. Si voy a atender a la mamá de la gestante, a la gestante y a la guagua de la gestante, ya en esa misma familia, y con esa misma familia me voy a seguir relacionando durante todo su ciclo vital.
Y el énfasis está en la prevención y en la educación. También, acá, dentro de los principios del modelo, el profesional es un facilitador de los cuidados, e insta y da herramientas, facilita que las personas puedan tomar elementos de autocuidado o autocurativo. Establece que la salud es un proceso, y por eso habla de proceso de salud de enfermedad, porque lo establece como continuo. ¿Ya? Establece que la salud es un proceso multidimensional, ¿ya? En que van a actuar las distintas dimensiones de un ser humano, biológicas, sociales, culturales, familiares, ambientales, etc. Y la enfermedad es, tiene que ver con el producto de algo físico, como puede ser la alteración bioquímica en un sistema, más el reconocimiento de sentirse enfermo, de estar enfermo. ¿Ya? Y establece también este modelo que es un proceso, ya que las personas nos movemos entre medio, entre estos dos polos. Y por otra parte, el modelo de salud familiar tiene un enfoque de riesgo. ¿Se acuerdan que este modelo actuaba sobre los factores de riesgo, el paradigma biopsicosocial? Pues bien, el modelo de salud familiar que toma elementos de acá, ¿ya? Pero también presenta un enfoque de riesgo. ¿Ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que la persona en su integridad no se nos pierde. Por ejemplo, ¿ya? ¿Quiénes están más en riesgo? ¿Ya? Una persona que presenta una glicemia alterada, pero que su escolaridad es hasta sexto básico, no tiene percepción de suficiencia económica y hay otro enfermo crónico en su casa, versus una persona que tenga la misma cifra arterial alterada, ¿ya? Pero que estamos hablando que es un profesional universitario, ¿ya? De que es el único persona que está presentando alteraciones en su casa y que su familia está comprometida con su cuidado. ¿Quién creen ustedes que está más en riesgo? Lo pueden decir por chat. El primero, exacto, Sarvia. Ya, si se fijan, es el mismo problema, entre comillas, de salud, pero con dimensiones distintas. ¿Ya? Por lo tanto, si en el enfoque de riesgo, ¿ya? Yo priorizo por aquellas personas que están en riesgo y puedo aplicar matrices, ¿ya? De donde todos los profesionales que trabajen en este equipo o en este centro, ¿ya? Puedan pesquisar el riesgo y priorizar por aquellas familias que tienen más factores de riesgo. Eh, También el principio dentro de lo que es el modelo de salud familiar, aquí nos empieza a emerger la categoría de lo comunitario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el equipo es parte de la red comunitaria y eso yo creo que también ha costado un poco, yo creo que ha sido como lo más difícil, porque si bien a los equipos muchas veces les encanta el trabajo comunitario, pero todavía no transitan de un lado a otro, y también el Estado con los programas y aporte de plata que baja tampoco favorece mucho la cosa, ¿ya? Como que todavía les cuesta madurar un poco esto, ¿ya? Y principalmente de que no son entes ajenos a la comunidad, sino que son parte de la red comunitaria. Ahora, como centro de salud familiar, si tienen la oportunidad de conocerlo, se ancla los territorios de manera distinta, porque los equipos, como al ser un ente comunitario, también tienen trayectorias distintas, historias distintas, y se van anclando de maneras distintas. Por ejemplo, ya yo puedo comparar la satisfacción usuaria de CESFAM Lontué, que es un CESFAM que queda en Lontué, Molina, ya en la comunidad, en la localidad de Lontué, versus la satisfacción usuaria de CESFAM Los Niches, que es un CESFAM que está en la localidad de Los Niches, en Curicó. Ya, el Lontué viene de un hospital, ya, de un hospital de la caridad, de la beneficencia,
que sigue siendo hospital después en los 50 con el Servicio Nacional, y este hospital tenía un médico, tenía una matrona, tenía paramédicos, y creo que tenía una enfermera también, y que, bueno, estos equipos, incluso el médico tenía una casa al frente de este hospital, ya que al principio era beneficiado por la caridad y después pasa a integrarse al Servicio Nacional de Salud. Y tenían hospitalizado, y era un hospital muy, muy rudimentario, sino tenía un puro médico. Y posteriormente este hospital sale de la red hospitalaria, se convierte en centro de atención primaria, deja de ser hospital. Pero los funcionarios que trabajan ahí se atendieron cuando eran hospital, ya tienen una relación de pertenencia a ese centro. Y por lo tanto, la cohesión al interior de ese equipo es alta, ¿ya? Porque muchos nacieron en ese hospital, o sea, en ese consultorio cuando era hospital, se criaron ahí, fueron vacunados ahí y han trabajado toda su vida ahí y tienen, pues yo, 40 años trabajando con esa comunidad, ¿ya? Y por lo tanto, claro, son parte de la comunidad. A diferencia de CESFAM Los Niches, que no tiene una buena satisfacción usuaria. Los equipos no han logrado, precisamente porque solo los profesionales no son del territorio, sino que vienen de otros lados del territorio a atender ahí. Solo son algunas personas que son del territorio, son funcionarios no profesionales, ya administrativos, qué sé yo. Segundo, ese consultorio como que lo construyeron ahí, pero inicialmente era una posta y como que nunca se hizo el traspaso de los actores. Y por lo tanto, claro, la comunidad tiene un reclamo muy sentido con el centro de salud. Y por otra parte, el centro de salud no logra conectar con la comunidad. Se fijan que si bien estamos hablando de las mismas líneas ministeriales, ya los mismos planes y programas, pero sin embargo son trayectorias distintas. Y por lo tanto eso también los ancla de manera distinta a sus territorios, a sus comunidades. Bien, bueno, supuestamente hay dentro de lo que se establece dentro de los principios del modelo de salud familiar, que el modelo de salud familiar como que no está del todo terminado, al igual que el biopsicosocial, son como modelos que están permanentemente en desarrollo. Dentro de los principios del modelo de salud familiar, en este último punto, me gustaría contarles que más que sean gerentes de recursos, hay relaciones transversales. Lo que busca romper un poco este modelo de salud familiar es romper con las relaciones jerárquicas. Y eso como que de repente choca un poco con si uno está en un CESFAM y después se va a un ambiente intrahospitalario, que en el ambiente intrahospitalario sí las relaciones son muy jerárquicas. Ya, a diferencia de la atención primaria, a raíz de los cambios de modelo que hicieron, las relaciones no son tan jerárquicas, son más horizontales. Bien, acá dentro de los principales hitos, ¿ya? Dentro de los principales hitos del modelo de atención, más o menos en la década se empieza a generar una masa crítica en torno a la realidad de la atención primaria. ¿Ya? En general la academia siempre va como 10 años antes de que pasen las cosas, ¿ya? O 20 incluso. ¿Ya? Por ejemplo, para el 18F, la academia por lo menos veníamos diciendo que se venía un estallido grande así hace como 10 años. Pero la academia siempre va como más adelante hasta cuando finalmente se crean las condiciones sociales, políticas, para levantar lo que es necesario. Entonces, más o menos en la década de los 80 se comienza a reflexionar sobre la realidad de la atención primaria y se comienzan a establecer algunos planes pilotos para incorporar el modelo del modelo biopsicosocial o el modelo de salud familiar. Y en la década de los 90, con Frei Montalva, o sea, perdón, con Frei Ruiz Tagle. Frei Ruiz Tagle fue el segundo presidente de la transición democrática. Primero fue Patricio Aylwin y después viene Ruiz Tagle. Y Ruiz Tagle
fue uno de los presidentes que inyectó más dinero a la atención primaria. Casi todas las postas se construyeron y se renovaron con este mandato. Lo mismo que muchos de los consultorios se renovaron o se construyeron con el mandato de Frey. ¿Ya? Y Frey, a pesar de inyectar tanta plata, no mejoró ni la percepción usuaria ni las cifras de enfermedad. Por lo tanto, y encargó también los primeros estudios de carga de enfermedad a la población. A pesar de todos esos esfuerzos, no vio resultados. No vio resultados, pero sí sentó las bases de la reforma que protagoniza Ricardo Lago. ¿Ya? Y acuérdense que Ricardo Lago protagoniza una reforma estructural importante de reordenar la autoridad sanitaria, reordenar administrativamente los servicios, la seremía, etcétera. Y además de lo que aquí se construyó la infraestructura, ok, acá se dio el vamos a convertir los consultorios generales a centros de salud familiar. ¿Ya? Y ese proceso llevó como más o menos 10 años. ¿Ya? Entonces se establecen los lineamientos de la reforma y se van entregando los documentos técnicos. Los documentos técnicos donde se va estableciendo, sembrando y haciendo el cambio de un modelo biomédico centrado en la enfermedad a un modelo familiar comunitario que es el que está acá. Y ya después del 2010 comienza a hacer exigencias y se certifican de qué tan desarrollado está el modelo. Antes las personas se adscribían o no, y ahora no, prácticamente no puede funcionar si no es modelo de salud familiar. Bien, los 4 principios irrenunciables del modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria son estos 4. Ya, la intersectorialidad tiene que ser que el diálogo del sector salud tiene que ser con educación, tiene que ser con desarrollo social, con carabineros, bomberos, comunidad organizada, movimientos sociales. Ya está, el intersector quiere decir, desde el sector salud, ya tenemos que coordinar con los otros sectores sociales. El enfoque familiar, como ya les contaba, ofrecemos atención a todos los integrantes de la familia. A mí como profesional me toca atender a la abuelita, al niño, a la mamá, al papá, al primo, a los que viven juntos. Y el enfoque comunitario, los consultorios, centros de salud familiar, los SPAM, tienen que tener organizados sus consejos de desarrollo local, donde, qué sé yo, con un ritmo de una vez al mes, cada 2 meses, como lo establezca el establecimiento y los usuarios, se reúnen representantes de los usuarios, representantes de la comunidad y el consultorio a analizar problemas, a gestionar reclamos, a dialogar. ¿Ya? Y los enfoques de determinantes en la salud. Obviamente, creo que todos sabemos, pero no sé, de repente me queda la duda si esto es tan común como uno lo creería. No me acuerdo si ayer o antes de ayer, el ministro París aparece declarando que no habían observado distintas mortalidad o morbimortalidad según clase social por COVID, lo cual es falso. Hay varios reportes, hay varios reportes de que la mortalidad es diferenciada por comuna y obviamente perjudica a las comunas más pobres. Los enfoques de determinantes, recuerden que los determinantes de salud solo vieron en salud pública, son las condiciones de vida que van a determinar los estados de salud de una persona, una comunidad y una población.
Ya, por lo tanto, dentro de lo que es atención integral de este modelo, esta es como uno de los principios que no se transa. Vamos a... Bien, como yo les contaba que los centros se organizan territorialmente, ya, habitualmente yo he tenido experiencias en trabajo en CESFAM y un tiempo intentamos organizar, teníamos un territorio con poblaciones heterogéneas, o sea, se venían a atender de muchas partes al consultorio y por lo tanto era como organizar territorialmente la atención no tenía sentido, ¿ya? No tenía sentido porque era muy heterogéneo. Entonces lo quisimos agrupar por ciclo vital familiar, ¿ya? O también los quisimos agrupar por organizar, poder asignar equipos a familias organizadas bajo cierto criterio. Pensamos en un momento por ciclo vital familiar, ¿ya? También pensamos por se inscribieran voluntariamente, o sea, se presentaran los equipos y las familias escogieran su equipo y se quedaran con eso. Pero del MinSal nos mandaron a freír monos, a buena parte. No, los lineamientos es que se organizan por territorio. Ya, o sea, yo tengo el territorio asignado a este CESFAM y este territorio se sectoriza, se divide, ya según la cantidad de equipo y de la cantidad y como sea el territorio. Y en base a esta división territorial, las familias que viven en esos territorios se atienden con un equipo. Entonces, un sector es un equipo, ya que tiene un equipo de cabecera, que es compuesto habitualmente por médico, matrona, enfermera, paramédico, ya a veces son dos médicos, nutricionistas, etc. Y este sector va a ser atendido por ese equipo, ya van a tener la continuidad. Y los equipos transversales son aquellos equipos de apoyo, por ejemplo, los programas de PENAC, PACAM, que son los que entregan leche y alimentos, no están sectorizados, pues, sino que son transversales a todos. Bien. Dentro de la propuesta o estrategia de trabajo en atención primaria, ya se busca cambiar la forma de pensar, y eso es lo más difícil. ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado recién los paradigmas? Ya, obvio que hay que instalar paradigmas, que son formas de mirar la realidad o el mundo o lo que estás haciendo de otra manera, entonces no es fácil instalar. Ya, aparte que hay que aportar como un poco a los recambios generacionales, a la transmisión de experiencia, de conocimiento, etcétera. Entonces, dentro de este cambio de paradigma, hay que pasar desde lo biomédico a lo biopsicosocial, de lo individual a básicamente lo familiar y comunitario, y favorecer la autodeterminación. Y acá también yo necesito aclarar algunas cosas. La autodeterminación hablamos por la capacidad de decidir por sí mismo y eso está como estrecho o relacionado estrechamente a la autonomía. Ya, sin embargo, cuando se trabaja con pobreza multidimensional, ya es muy difícil que una persona ya, que tenga más de una pobreza pueda alimentarse sanamente si la lechuga es más cara que la vienesa. Por lo tanto, posibilidades de elegir no tienen. Ya, entonces, cuando hablamos de autodeterminación, no es como que las personas se cuiden a sí mismas. Obviamente que hay que generar cadenas de cuidado, pero también si no nos perdemos del enfoque de determinantes sociales, ya tenemos que mantenerlos en la cabeza, porque obviamente las personas con pobreza multidimensionales tienen repertorios conductuales más acotados, repertorios culturales más cortos, por lo tanto posibilidades de adaptarse menores. Y eso no se nos puede olvidar, porque claro, nosotros miramos desde nuestra perspectiva ya culta, universitaria, que cómo no lo va a hacer, cómo no, por qué no lo hizo, simplemente porque no podía, porque no lo vio, porque no tuvo el repertorio
conductual, porque no tenía las herramientas para poder hacerlo. Entonces, cuando hablamos de autodeterminación, también tenemos que pensar en otras formas. ¿Ya? Si las personas que tienen que ver principalmente con las estrategias de promoción, que es la movilización. ¿Ya? Las personas efectivamente pueden autodeterminarse, pueden ser autónomas, pero en contextos que le permitan autonomía y autodeterminación. Entonces, las prestaciones que se otorgan ya se articulan en estos tres principios. En integralidad, centrado en la persona y continuidad del cuidado. ¿Ya? Estos son irrenunciables. Entonces, las prestaciones otorgadas en atención primaria son a través de estos tres principios. Por ejemplo, con lo que es continuidad de los cuidados. Ok, gracias, Salvia. Vuelvo atrás. Anterior. Anterior. Acá. Ya, el paternalismo es que tú decides y haces por las personas. Ya, por ejemplo, y esto es como bien brutal, porque muchas veces las personas, los profesionales, se sienten medio perdidos en decir si yo le dije que se cuidara o por qué no se cuidó. Ya, si ahora tienen que favorecerse las instancias de autocuidado, de autodeterminación. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo lo hago en la práctica? ¿Ya? Y ahí es donde se pierden, porque en general se necesita una formación profunda en tres elementos para entender esto. Determinantes sociales, socialización y endoculturación principalmente, y reproducción social. ¿Ya? Las personas, nosotros nos paramos y miramos desde nuestro repertorio cultural. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Ya? Que yo cuando estoy enfrentando una determinada situación lo estoy haciendo desde mi perspectiva, desde mi historia, desde mi biografía, desde lo que a mí me ha pasado, desde lo que yo tengo, me enfrento a otro con su historia, con sus recursos, con lo que al otro le ha pasado. ¿Ya? Pero cada uno lo mira desde sus propios lentes. ¿Ya? Cuando las personas nacen, ya son incorporadas a la sociedad y son incorporadas y se le transmiten valores desde la familia. Y la posición social y económica que tenga esa familia va a determinar básicamente los valores a traspasar, básicamente las formas de mirar el mundo y las formas de adaptarse a este mundo. Entonces, si yo tengo familias con pobrezas multidimensionales, ya el repertorio de conductas que se aprenden es poco. Ya, a diferencia, por ejemplo, si yo tengo familias muy pobres, esas familias muy pobres con suerte van a terminar la escolaridad. Ya, con suerte van a tener 12 años de escolaridad, con suerte. Ya, probablemente de ser tenante. A diferencia de si yo tengo una familia muy acomodada, ya, probablemente esta familia acomodada sí complete toda su formación y sí complete también estudio posgrado. ¿Ya? Y además, probablemente esta familia adinerada tenga la posibilidad de viajar, por lo tanto va a incorporar otras culturas, otros repertorios culturales. Por lo tanto, entre más formas, ya más recursos, no tan solo económicos, sino que culturales principalmente, más posibilidades yo tengo de adaptarme a un medio. Ya, entre menos repertorio tengo yo de conductas, de cultura, ya, menos saberes tengo, menos posibilidades tengo de adaptarme. Ya, por lo tanto, muchas veces de ciertos sectores se dicen que el pobre es pobre porque quiere, ¿ya?
se está desconociendo esto, porque yo lo estoy mirando con mis ojos, mis anteojos de mayor repertorio cultural, mayor repertorio de opciones, ¿ya? A diferencia del otro. No sé si se va entendiendo la idea. Ay, se me pierde el chat. Acá. Ok, ya. Bien, seguimos. Entonces, si uno se pierde de vista de verdad esto, chicos, es muy fácil de pasar por encima de la otra persona. Porque para lo que lo uno es obvio, para el otro no. No sé si se han fijado que muchas veces noticias que dicen, no sé, agresión a funcionario en servicio de urgencia, ¿ya? Y se los doy firmado que la mayoría de las cosas parte por lo siguiente. Ya, tipo que está adolorido con un ataque a la vesícula, ya, y porque se comió una panzada de grasa, de chicharrones, por decirte tú, viene alguien y le dice, mire, yo lo voy a educar con respecto a, y esa persona lo está haciendo de verdad con las mejores intenciones, pero el otro, que me vayan a ir a educar vos, y le manda el charchazo, porque se siente atropellado en su dignidad, porque su repertorio es menor, ¿ya? Bien, acá con respecto a la continuidad de cuidados, aquí hay algunos ejemplos ya, de procesos. O sea, cómo aterrizamos este principio de continuidad de cuidado a la atención. ¿Ya? Y básicamente aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, desarrollar protocolos. Cuando uno dice protocolo es porque se estandarizan ya, procesos, y esta estandarización eh, y esta estandarización tiene que ver principalmente con que todos lo hagan de la misma manera y que esté por escrito. Entonces, por ejemplo, si está por escrito este protocolo de acoger a las personas, todos los que estén ahí, ya sean estén recién llegados o no estén recién llegados al consultorio, saben qué hacer. ¿Ya? Incorporar los sistemas de carnet que facilite la atención de personas. Obviamente ustedes ven que los consultorios están llenos de carnet para todos. ¿Sí? Proteger la privacidad, y esto está por ley, hay ley de manejo de ficha clínica, aparte de la ley 20.584, también tiene que ver aparte de la ley 20.584, hay como 2 o 3 leyes más que regulan el uso de ficha clínica, es un tema sensible. Eh, Implementar la historia clínica orientada a problemas, eso también ya básicamente está. Y esto es lo más difícil, ¿eh? Ya, contar con información clara para tomar decisiones. Lo importante es que las personas tengan opción. Ya, es muy distinto, y yo creo que a más de alguna le ha pasado, ya que ustedes van por la necesidad de anticoncepción y salen con una receta y nadie les explicó nada, nadie les dio a elegir nada, no tuvieron la información para elegir un método, ya, se fijan, y se nos pierde ahí. Entonces, lo ideal es que las personas tomen, tengan la información clara, basada en evidencia, sin sesgo, al momento, y que se le ofrezca, de manera entendible, y asegurarnos que entiende, para que las personas tomen decisiones. Explorar la satisfacción usuaria a cada un elemento, y bueno, adaptar elementos para la atención pertinente culturalmente, y aquí también vamos cojo, porque cuando hablamos de pertinencia cultural, al tiro pensamos en mapuche, ¿ya? Pero no hemos pensado ni en las otras poblaciones indígenas, ni tampoco en la atención migrante. Ya, yo les voy a contar que hace un año me caí, pero feo, 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 así mal, ya, para que no les vaya a pasar a ustedes, de dar por supuesto cuestiones. Claro, me llegó una pareja de haitiana y haitiano. Ella no hablaba muy poco español, yo creo que estaba como en la etapa que hablaba un poco, pero le daba vergüenza hablar, ya por lo mal que hablaba, pero sí entendía mucho. Y él hablaba español fluidamente. Entonces, claro, yo me pongo a hablar, a presentar las distintas alternativas anticonceptivas, a hablar de autonomía,
ya, de autonomía de las mujeres, la capacidad de decidir sobre el funcionamiento del propio cuerpo, sobre el espaciamiento, que es un derecho humano, y bla, 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 bla. Y él me interrumpe, ella le habla a él, y él me interrumpe y me dice, mire, ella me está preguntando lo siguiente, si puede usar métodos anticonceptivos aún no estando casada. Y ahí yo aterricé de bruces, por decirlo de manera elegante. Ya pasé por encima de esa mujer sin quererlo. Y claro, pues ahí tuve que volver de más atrás todavía, ya, y explicar que los métodos anticonceptivos se pueden usar independiente de si estás o no casada, pero va a depender de lo que ella necesite. Entonces siempre la pertenencia cultural no tan solo se ciña a lo que es a tener las cosas escritas en Mapudungún, sino que también a entender cómo es la cultura de otras personas y sin juicio. Po. Por ejemplo, si también atiendes a población islámica, dependiendo de qué tan radicalizada esté, muchas veces no te va a llegar el sujeto de consulta, sino que te va a llegar el representante, que es el patriarca de la familia. Entonces, también de lo que es integralidad, habla dentro de los ejemplos, en los consultorios se hablan, cuando se hacen estudios de familia, se hablan diagnósticos integrales de familia, ya donde involucramos, donde se clasifican las familias de alto, mediano o bajo riesgo. Los planes de atención para la familia se hacen en equipo. Y generalmente se van explorando las redes de apoyo en las personas consultantes. Por ejemplo, en los abuelitos siempre se buscan facilitadores comunitarios, sobre todo los abuelitos que viven solos. En las poblaciones bien cohesionadas, que eso es otro factor de riesgo, no es lo mismo, pucha, yo no cacho Talca, pero yo soy de Curicó, entonces no es lo mismo vivir en una población vulnerable, qué sé yo, como la Manuel Rodríguez, como la Curicó, como la Sol de Septiembre, o en un sector del Aguas Negras, ya que vivir en Sarmiento, porque son historiales distintos. ¿Ya? Y en ciertos sectores de Sarmiento también. Y esto no tiene que ver con la estigmatización, sino que con la cohesión comunitaria, que es un factor protector. ¿Ya? Por ejemplo, en barrios como en la Sol de Septiembre, si hay un abuelito solo, se los doy firmado que algún vecino o vecina se preocupa que ese abuelito coma, se preocupa ese abuelito de llevarlo al consultorio, de pedirle las horas, de atenderlo cuando está enfermo, ¿ya? De facilitarle. ¿Ya? Pero, por ejemplo, en sectores como en poblaciones más nuevas de Sarmiento no se da porque no hay una cohesión comunitaria suficiente que permita establecer redes de autocuidado comunitario. Bien, de procesos centrados en las personas, se asignan, bueno, como yo les comentaba, se asignan equipos de cabecera a las personas. Ya, yo me atiendo en un consultorio y mi médico siempre es el mismo. Ya, mi médico de familia y que atiende a mi esposo, a mí, a mi marido, a todos los que estamos inscritos. Acá hay más ejemplos. Ya, en general los casos son pesquisados, por ejemplo, los casos que requieren abordaje interdisciplinario son tomados por un profesional y también atendidos por el equipo de cabecera. Bien, acá están los distintos ejes de este modelo que toma modelos de enfoque, modelos de principio del modelo de salud familiar, principio del modelo biopsicosocial, y le da el enfoque comunitario. Ya, aquí hay algunas descripciones ya, de que más o menos concentra lo que todos les he ido contando. Aquí lo que les quiero agregar nomás que en este modelo ya se entiende la salud como un bien social. Y la salud como una red articulada de prestadores, comunidades y organizaciones.
Entonces, establecen distintos niveles de atención. Ya el nivel de atención de familia-comunidad está a cargo el primer nivel de atención en la misma comunidad. ¿Ya? En el segundo orden están los centros de salud familiar, ¿ya? Y están los servicios de urgencia. ¿Ya? El servicio de atención móvil de urgencia, SAMU, ya está acá, y están los servicios de urgencia rural, los servicios de atención primaria de urgencia y los servicios de alta resolución, ¿ya? Que son todos en este primer nivel de atención. Y los servicios de urgencia pueden derivar al hospital, que es el tercer y cuarto nivel de atención, o los SFAM pueden derivar a un intermedio, ¿ya? Que es los servicios de diagnóstico, centros de diagnóstico y tratamiento, ¿ya? O centros de referencia de salud. Bien, ¿qué quiere decir que sea enfoque familiar? Ya, lo que más está cerca de la comunidad, de los territorios, son los centros de salud familiar. Los CECOF son centros comunitarios de salud familiar, pero hace mucho tiempo que no se están acreditando nuevos. Ya, que básicamente tenían que ver como centros de atención anclados en poblaciones, en localidades donde eran equipos reducidos, era un equipo de sector normal que estaba ahí, ya, y que dependían de un centro de salud familiar más grande. Estos suelen derivar ya sea para tener un diagnóstico y seguimiento al nivel de especialidades a través de los CRS, CDT y demás, y están los hospitales, ya que también puede referir directo allá. De acá sale al Centro Nacional de Referencia, donde se va sistematizando los tiempos de espera, y hasta ahora ha sido eso. Ahora, a veces puede ser que el resorte de las especialidades necesarias no estén en esa región o en esa comunidad y por lo tanto son derivados a los centros nacionales. Por ejemplo, ciertos tratamientos de cáncer son derivados al Hospital del Cáncer. Y bueno, la red SAMU, que es la atención prehospitalaria de urgencia. Bien, entre dimensiones de familia y para ir cerrando, tenemos distintas dimensiones. ¿Ya? Entonces, las familias, si son socializadoras y proveedoras de hábitos y conductas relacionadas con la salud y además de cuidado con la enfermedad, ya en respecto a la enfermedad. Y por lo tanto la familia tiene ciertas funciones, tiene ciclos evolutivos que se relacionan con ambos estados. ¿Ya? Y la familia es el contexto primario, por eso nos centramos en la familia. La familia va a generar sistemas de creencias relacionadas tanto con los elementos que aparecen acá, pero relacionadas con los procesos de salud y enfermedad, y además aporta factores que que pueden aumentar o disminuir la probabilidad de daño. Bien, les dejo ese video ahí, una radiografía de este servicio para que le den vuelta a ese videito. Acá hay nuestro Maule, cómo se organiza. Nuestro Maule tiene 46 centros de salud familiar en total, 23 centros de salud comunitario, ¿ya? Y 16 servicios de urgencia ambulatoria. Y miren la cantidad de postas que tiene, muchísimas postas, a diferencia de CESFAM. Ya, esto lo vieron en salud pública, ya con los distintos niveles de intervención. ¿Ya? Y acá básicamente lo que quiero que entiendan que prevención y promoción se hace en todas las etapas. ¿No? Lo mismo, ¿ya? Siempre el enfoque es preventivo. Y esto es más de lo mismo. Bien,
Los dejamos hasta acá. Ya, los dejamos hasta acá. Prometo la próxima semana retomar, ya, porque en realidad esto requiere que más que un primero lo anterior, ya, para que pues nos metamos a lo que es cartera de servicio, ya, y organización propiamente tal, ya. Bien, vamos a dejar, ¿tienen dudas?